Tenebroso. Relatos de terror. Suscríbete al canal. Aquella tarde salí a correr mis 5 kilómetros como todos los días. Ya serían las 5 de la tarde. El sol ya estaba más calmado y no hacía tanto calor. Ese día me sentía con más ánimos que de costumbre y me dieron ganas de correr más de lo común. Corría a un trote normal y una vez que había corrido lo normal decidí seguir de largo. El sendero por el cual iba en aquella sierra era muy marcado y supe que aquel lugar era transitado, lo cual me dio más confianza de seguir. Al trote recorrí aquel sendero que me llevó hasta orillas de un lago, el cual aprecié en todo su esplendor, ya que la tarde lo hacía lucir espectacular. Seguía mi paso por la orilla, siguiendo el sendero. De pronto, algo llamó mi atención en el agua del lago, y es que parecía que el agua en una parte se agitaba apresuradamente. Pensé que sería algún pez o algo que se le pareciere. Entonces me acerqué y me olvidé de correr. Mi curiosidad me gastaría un desaguisado que hasta la fecha me arrepiento. Me acerqué hasta donde se realizaba el movimiento en el agua, cuando grande fue mi sorpresa que de entre el agua se agitaba una aleta de pez, pero lo que me causó extrañeza es que dicha cosa era exageradamente grande. Mi pensamiento se elevó en pensamientos más grandes aún. Imaginaba que un delfín, ballena u otro animal, pero era imposible que en ese lugar existiese esas cosas. De pronto, aquello salió, saltando hacia arriba como haciendo una pirueta. Al ver detenidamente aquello, me pareció ver que tenía una cabellera larga y sedosa. Sí, al ver con detenimiento aquello, no lo podía creer y me tallaba los ojos de tal asombro. Aquello era una sirena. Su entallado cuerpo de mujer, de la cintura hacia arriba y de la parte baja una coleta de pez. Al caer aquel cuerpo de retorno al agua, la mitad de aquel mítico ser quedó arriba del agua. Aquella mujer lucía una tez blanquecina. Su cara de mujer me miraba detenidamente y pude ver que era extraordinariamente hermosa. No cabía en el asombro cuando aquella joven sonrió y me dijo en una lengua extraña algo que alcancé a entender o a interpretar, que me pedía que la siguiera. No reaccionaba, solo la veía embelesado. Aquella sirena me extendía su mano para que la siguiera. Parecía que su presencia me tenía hipnotizado y sin pensar o razonar más, le tomé de la mano y salté al agua. Aquella sirena nadaba apresuradamente y yo solo flotaba a su lado. Ella me jalaba con su brazo, me llevó algo adentro y así pasamos a otra parte de la sierra donde me dejó en la orilla y con su lenguaje me decía algo en su lengua. Solo interpreté que después regresaría. En ese momento, mis ropas mojadas y la cercanía del ocaso del día y toda vez que en ese momento se soltaba un viento frío, fue que mi conciencia y sensatez regresaban a mí. Entonces pensé, ¿qué es lo que pasa? ¿Realmente lo que he vivido es verdad? Me preguntaba, en eso pensaba, cuando a lo lejos se escuchaba un rugido como de una fiera. Al volver la cabeza hacia atrás, pude ver con detenimiento la extensa vegetación y la arboleda que prevalecía en el cerro. Todo aquel paisaje era hermoso, pero a mi pesar me dio un escalofrío que me erizó los pelos. Sabía que algo raro estaba por suceder. Me pude percatar que la noche estaba por caer. El sol dejaba ver sus últimos rayos de luz. Decidí entonces caminar por un sendero que se veía a lo lejos y hacia él me dirigí. Caminé apresuradamente, pensando en encontrar el camino de regreso a casa y platicar la historia que había experimentado. Sabía que si había un camino marcado a algún lugar, este me sacaría y ahí preguntaría el camino de vuelta a casa. Al llegar al camino, lo seguí por cuestión de media hora, pero no encontré a nadie al paso.
La oscuridad para ese entonces reinaba en aquel lugar. Mi mayor temor era encontrar algún animal salvaje, por lo que a la primera tomé un tronco de árbol que a la postre llevé en mi mano para defensa de mi persona. De pronto, en un claro del lugar, pude ver que se distinguía una hoguera encendida que lanzaba sendas fumarolas. Me sentí aliviado y me dirigí a ese lugar. Alguien debió hacerla, me imaginaba, y esa persona me ubicará para seguir mi camino. Una vez que llegué cerca de aquel claro, pude ver con más claridad que cerca de la fogata se encontraba una persona, por lo que apresuré el paso, que casi corrí. A unos metros de la fogata distinguí la silueta de una mujer que yacía parada frente a la gran hoguera. Le pregunté así: «Disculpe, buenas noches, ¿podría decirme a qué distancia estoy de Santa María?». Aquella persona pareciese que no me hacía caso, por lo que repetí la pregunta. Cuando estuve cerca de la silueta de la mujer, la intenté tocar por la espalda, pero cuando pude ver detenidamente a aquella mujer, era una especie de maniquí, que solo estaba parada. Tenía un atuendo negro que le cubría todo el cuerpo. Aquello me parecía una broma de mal gusto, y volteé para todos lados buscando al dueño de aquella cosa, pero no divisé nada por todos los lugares que vi alrededor. Me había entrado en ese momento una rabia y coraje, pero al no encontrar nadie en el lugar, se apoderó de mí un miedo atroz, que decidí regresar por el camino por donde había llegado. Estaba por irme cuando una voz a lo lejos me pedía que le esperara. Cuando volteé, a no más de 20 metros de mí pude ver a una mujer que caminaba hacia mí. Esperé a que llegara a mí y cuando estuvo frente de mi persona la pude ver con mayor claridad. Entonces un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Aquel rostro era el mismo del maniquí. Al pensar eso regresé mi vista hacia la fogata y pude notar que el maniquí ya no se encontraba donde en un principio lo vi. Miré entonces asombrado a aquella mujer. Ella me dijo entonces si me encontraba perdido. Le dije que la noche me había desubicado y no sabía cómo llegar a Santa María. Ella me dijo: «No te preocupes, en un rato llega mi esposo y él te podrá ubicar qué camino seguir. Mientras, esperemos cerca de la fogata. Te hace falta, ya que veo que vienes muy mojado». En esos momentos vi mis vestiduras y en verdad todavía iba muy mojado por sumergirme en el lago con la sirena. Como autómata seguí a la mujer que se acercó al fuego, y una vez ahí dejé que el calor de la hoguera me abrazase. A los pocos minutos llegó el esposo de aquella mujer. Al verlo venir pude notar que aquel hombre era muy alto y de complexión robusta, de piel oscura en demasía. Sus ojos saltones lo hacían ver espectral. Aquel hombre me saludó y una vez que le respondí al saludo, la mujer le comentó mi situación. El hombre me dijo que no me preocupara, que más tarde me podrían acompañar hasta Santa María, ya que ellos ahí cerca vivían. Solo estaban disfrutando un poco de la noche, ya que en la ciudad es imposible ver aquel cielo estrellado y de tal esplendor. Asentí con la cabeza y les dije que me parecía bien. Los dos, el hombre y la mujer, se sentaron alrededor de la fogata, ya que la mujer sacó de una bolsa un libro que pude darme cuenta que era una especie de libro viejo, con su tipo de pasta antigua. Aquel hombre, al estar sentado junto a la fogata, empezó a entonar un cántico en forma de tonada o tarareo. Me empezó aquello a incomodar, pero no dije nada. De pronto, la lumbre de la fogata empezó a moverse y a hacer figuras extrañas. Lo más raro es que no hacía viento que lo provocase. Aquello me erizó los pelos. De pronto, aquel hombre se levantó y se acercó a mí. Pensé que pasaría por detrás de mí, pero no fue así. Así que me tomó desprevenidamente por el cuello. Con su brazo me apretaba el cuello y sentí desfallecer de lo fuerte que me apretó.
Sentí morir y pude ver cómo la mujer aquella se transformaba de mujer a víbora, pero de 2 cabezas. Era gruesa, como una anaconda. Se acercaba a mí, pero al apretar más el brazo aquel hombre, perdí el conocimiento y no supe de mí. De repente, sentí sobre mi cara un balde de agua fría. No pude creer lo que veía. Frente a mí se encontraba parado un centauro, cuyo cuerpo de la cintura hacia arriba era un hombre, y la parte de abajo se trataba de un cuerpo de un caballo. Aquel ser me hablaba en español, ya que lo entendí perfectamente. Aunque noté un acento español en su hablar, aquel ser tenía unas lesiones en las ancas y apresurado me pedía que lo montase en su cuerpo de caballo y huyéramos de allí. Como pude, y al notar temor en su hablar, lo monté y cabalgamos huyendo de aquel lugar. Con curiosidad, volteé y pude ver que aquel centauro había lesionado al hombre que me intentó ahorcar, y pude ver cómo del suelo se levantaba la mujer aquella. Aquel centauro me dijo que pasaba por aquel lugar y de suerte alcanzó a detener mi sacrificio, que era un hecho que sería la ofrenda de aquella bruja y de su monje. No entendía lo que aquel ser me decía. Entonces pregunté: ¿a dónde me llevas? Él contestó: Selene te espera, porque te fuiste de donde te dejó. Le dije entonces: ¿la sirena? Sí, me dijo él, con ese acento español. Ella te iba a mostrar algo. Me quedé pensando en lo que aquel ser decía. Todo aquello parecía un sueño. El centauro me dijo que ellos sabían, por una profecía, que un buen día llegaría hacia esos terrenos un hombre cuyo pasatiempo es correr, y quien será el elegido para liberar su mundo de la maldita bruja del bosque. Además, señaló que por mucho tiempo me habían vigilado y sabían de mi buen corazón. No sabía qué decir. Ya llevaba varios años yendo a correr a ese lugar. Cuando llegamos a la orilla del lago, pude ver, gracias a la luz de la luna, que espectáculo jamás han visto mis ojos, que a orillas del lago encontrábanse reunidas varias sirenas que hablaban en sus lenguas, que era similar a la lengua rusa. Ellas conversaban, y la que pude distinguir como la que me llevó a aquel lugar y quien el centauro me dijo que se llamaba Selene, se dirigió hacia mí, pero no logré entender nada. Entonces el centauro me dijo llamarse Orfeo. Me tradujo lo que ella me decía. Entonces inició así: sabemos que eres el elegido para librarnos de un oscuro tormento que nos acecha apenas llega la noche. La bruja oscura y su monje han maldecido estas tierras, y las diferentes razas que en esta tierra vivimos somos acechados por ella. Los humanos que aquí se acercan han sido sacrificados al demonio. Solo acabándola podremos ser liberados. Entonces me entregó una especie de cuchillo de una piedra oscura, cuyo filo era tremendo. Ella mencionaba que con aquello exterminaríamos a aquel ser malvado y su mundo retornaría a la normalidad. Como apoyo, me decían que los seres que vivían en el campo me ayudarían, y más el apoyo que el centauro me daba me hicieron sentirme importante, y se me hizo que aquella encomienda me daba cierta importancia en ese mundo de fantasía que hasta en ese momento caí en que estaba. No sabía cómo ni cuándo me había internado en ese mundo de fantasía que ahora era mi propia realidad. No sé qué tiempo pasó, pero me di cuenta que aquella noche era eterna, ya que las horas pasaban y no había señales de que el sol saliese. Tomé el cuchillo que me entregó Selene, y en ancas del centauro nos encaminamos hacia la sierra. En el camino, Orfeo me decía, con su tono español, que debíamos ser cautelosos y debíamos planear un plan para encontrar a la bruja oscura. En el camino encontramos a un zorro
que a nuestro paso empezó a decirnos que la bruja estaba en lo alto del cerro con su monje. Sabíamos que ahí podría ser la oportunidad. Bajo la guía del zorro, avanzamos apresuradamente y a los pocos minutos llegamos hasta donde la bruja oscura y su cómplice caminaban. Planeamos hacer pasar a Orfeo como herido, casi desfalleciente, y al descuido de ellos saltaríamos para tomar por sorpresa a la bruja, en lo que Orfeo pateaba al cómplice del monje. Así lo hicimos con tal buena suerte que todo salió como lo planeamos. Orfeo con sus patas traseras descontó al monje negro y pude tomar por el cuello a la bruja. Esta mujer, al sentir cerca de su cuello la daga que me entregó Selene, agitada y revuelta, intentaba soltarse. La apreté cada vez más. Entonces aquella bruja empezó a su transformación en serpiente. Con temor pude ver cómo 2 cabezas de serpiente salían de su cabeza humana. Algo dentro de mí me decía que no debía tener miedo alguno. Entonces, con la daga que me dieron, corté las 2 cabezas con grandes tajos que aquel ser se retorcía de dolor, y las cabezas aún en el suelo lanzaban sendas mordidas. Tomé un tronco de madera y acabé con el movimiento de las cabezas. Orfeo pasaba sus patas encima del monje negro y a los pocos minutos aquel hombre dejaba de existir. Después de aquello, sus cuerpos empezaron a arder en lumbre viva y solo quedaron cenizas de ellos. Sonreí aliviado y conforme de cumplir con mi mandato. El centauro me pidió que subiera a su cuerpo y cabalgamos hasta la orilla del lago. Ahí nos esperaban Selene y las demás sirenas. Cuando nos vieron contentas preguntaban en sus lenguas. Orfeo les decía lo que había acaecido y ellas me miraban con gran admiración. De pronto, ellas se despidieron de mí y se sumergieron en el agua. El centauro me dijo: ellas te lo agradecen y yo también. Vamos, te llevaré a tu mundo. Cuando de pronto cabalgábamos hacia un valle, a lo lejos pude ver que el sol ya estaba por salir. Cuando llegamos a un descampado, el centauro me bajó y se despidió de mí, y me dijo que me agradecía lo que había hecho, y que por ellos siempre se protegerían, y que no los olvidara. Cuando bajé del centauro pude ver cómo aquel ser desaparecía en el paisaje de los árboles y pinos de la vegetación. Entonces logré divisar el camino por el cual siempre corría y me dirigí a él. Una vez que lo seguí, llegué a donde había dejado mi vehículo. Lo abordé y me fui a mi casa. Esa mañana tomé un baño y me dispuse a ir al trabajo. Pensaba en qué excusa daría por la falta del día anterior, pero no fue así, ya que parecía que todo era normal y mi extraña aventura habría durado solo unas horas. Cuando terminé mi día laboral, regresé a casa. Pude ver que al lado de mi domicilio se mudaban mis nuevos vecinos. Al acercar más mi vehículo, pude ver que un hombre alto y ancho de espaldas bajaba unas cajas y las metía a su casa. Y en la banqueta pude ver que se encontraba parada una bella joven que, cuando pude notar su rostro, casi me desmayo de la impresión, ya que se trataba de Selene, bella y hermosa como la última vez la vi. Los rayos del sol hacían brillar su cabellera rubia. El hombre que volvía del interior de la casa, alto y ancho de espaldas, que entonces vi de frente, era ni más ni menos que Orfeo. No podía creer que eran humanos y eran mis vecinos. Para gusto de los que escuchan este relato, podré decir que actualmente formé una familia con aquella bella joven. Resultó ser su padre Orfeo, y aunque ellos niegan haberme visto antes, sé que ellos están aquí en este mundo para cuidarme y protegerme.